Bueno, la vez pasada recibí la grata noticia, Muejara, de que te candidatas como senador por Patria Querida. Y realmente me gustaría escucharte ahí en el Congreso, en guaraní, en castellano. Ya esa piso veja guañane gente cuera beñas esa y yo jamás etamba eu cañiba su y cuera ha está umi tapizar ñembe va a ver que tu jamás son niña tendea veía a través de algunas leyes o un control más exhaustivo de lo que es la cosa pública. Y bueno, Samuel, las circunstancias estas que estamos hablando me hicieron reflexionar, y bueno, de hecho que hace tiempo, solamente que por mi trabajo también en el campo de la universidad, el Ateneo y todo, como que no le di tanta trascendencia, pero ahora creo que llegó el momento y mi intención, yo tengo una trayectoria ya hecha, quiero llegar al Parlamento para construir, hay que ver la Guapiranuán, que tú aplicas y nada, lleva. De hecho, probablemente mucha gente que nos está escuchando conoce el trabajo que hicimos y hacemos en muchos lugares del país. Hemos ayudado a formar muchos profesores de lengua guaraní en particular a lo largo y de lo ancho del Paraguay, dentro del departamento de Aguazú, en la zona de Pastoreo, Campo Nueve, Raúl Arsenio Diego, José Domingo Campos, Aguazú, Repatriación, etcétera, Vaquería, San Joaquín. Y te digo, Samuel, que basado en eso, en la experiencia que ya tuvimos de salir a remangarnos, es la idea de llegar junto a otra gente, ¿verdad? Tenemos que limpiar de alguna manera este país y entiendo que desde afuera no se puede, hay que entrar únicamente. El otro día Benjamín Fernández me dijo, ¿estás dispuesto a entrar al chiquero? Y le dije, hay que tengo vamos botina más, a ver manejar damos botina, ahorita que tengo la mujer pisada, como botiquear, pero quedarnos mirando nomás con la ahorita no es la solución en este momento. Y podemos ser uno, podemos ser dos, o cinco, o 10 de los más de 100 entre senadores y diputados que hay, pero vamos a hacer escuchar nuestra voz y llegamos, vamos a acercarnos a la gente y vamos a conversar con las asociaciones, con los gremios, con los movimientos, de qué es lo que cada uno necesita y tratar de cooperar en salvar, en ayudar a la situación de cada uno, ¿verdad? Nuestros hermanos indígenas que siempre son una prioridad. La idea es sentar y hacer algo, ¿verdad? Creo que no soy bien improvisado, tengo un buen tiempo en el campo de la educación, sobre todo universitaria. Hay coamba, hay conaja, valor de ello, ahí ya pensamos, tenemos ahí catuta, ya puedo y catumía bien, hay que desarrollamos de Parlamento de Samuel. Muy buena noticia eso, pues Jara, si es que animarte también. Los buenos tienen que meterse, tienen que asumir compromiso. Por supuesto, en un país democrático la gente tiene posibilidad de elegir. Ojalá que se elija bien. Ya y por algo ponamos mandeco y catuñamo pona abeja ñamunga con aveñan de neta. Tu principio Samuel ha ñañado. Algo esa de poder una cosa pues la juve. Anga y ponana pesa habi Yaguatao ñami de paja, ya pongo ahí ponana con ñami de estancia. Te agradezco infinitamente, Samuel, esta gentileza, este espacio, que más allá de cualquier cosa, sirva no solamente en este día, sino que siempre para tener nosotros una visión clara de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? No somos gente mala, todos los paraguayos tenemos una historia rica, probablemente superamos a mucha gente en eso, en historia, en dignidad, en producción, de la gente común y la gente del campo, le superamos a muchos otros países del mundo y tenemos que sentirnos siempre orgullosos, ¿verdad? Y tener siempre la esperanza de que nos merecemos un país mejor y que todos podamos construir ese país que queremos, Samuel. Levantar la autoestima del paraguayo. Allá va. De hecho, siempre era Samuel, la negro se por andó de niña de la pisamos, este lugar, a mí me parece cobre,
y por ángeles. O sea, llegamos y ya aguantar, ya enredar. Otro digo, y de más, veníamos ahí, ni esperanza, digo yo ahí, entonces, yo creo que el paraguayo es muy optimista, ¿verdad? El paraguayo es siempre muy solidario. Le ve a cualquiera saludarnos y tal, ¿verdad? Adiós, yo no hay más, ya vamos a ver dónde es saludar. Eso, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, a ver, no mañana de suelo hablar con gente que fue a Europa, que tuve la oportunidad de alguna vez por allá, de José, amigo, o así que va, y no mañana de ahí, pues. Sí, pues a ver qué estoy sacando, la telerendo salteña de usted, pues, siempre con la a buen tiempo, hay más gente, es ahora van a invitar a Carlos Amaya, que vamos a poner los escuelas, va lo mismo de allá. Y creo que eso es signo de lo que somos los paraguayos, somos un país con mucha solidaridad, con mucho optimismo y sobre todas las cosas con gente trabajadora y digna. Lo que comentamos, la gente que roba y compañía, es la elección todavía. Totalmente, no así es. Pero no dejamos de nombrarla porque que también es una realidad dolorosa, ¿verdad? Bueno. Boejara David Galeano Oliveira, y realmente yo personalmente lo recibo con no sé, con mucha alegría la postulación del Boejara David Galeano Oliveira, porque lo conozco y sé que es una persona hecha y derecha.